Y sí, hermanos, queremos meternos a la escritura y queremos hacerlo también con esta oración que nos lleva a ello. Y juntos decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Al ver esta fotografía, ¿qué es lo que usted entiende? Le invito a que razone por un momento esta fotografía. ¿Qué le dice esta fotografía? Razónela, piénsela y también qué comentario le merece. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando ve esta fotografía frente a usted? Enojo, separación, ¿qué más? ¿Cuál? Indiferencia. Y sí, podemos seguirle la pista a lo que no está dicho ahí. Simplemente se dice por el solo hecho de ver ese lenguaje corporal de estos dos que están ahí en esa foto. Pero lo cierto es que si hemos de llamarle también distanciamiento, estaríamos en lo correcto. Ya nosotros sabemos de lo que es salir del distanciamiento social que nos provocó y obligó el COVID. Ya nosotros sabemos que es eso que afectó a la sociedad y también incluso a la familia. Tanto que el familiar que se contagió de COVID había que llevarle su comida a la puerta de su cuarto y para afuera, ¿no? Hasta que pasaran los síntomas del COVID. Todos nos vimos forzados al distanciamiento, aún en nuestra propia familia, se puede imaginar. Pero lo interesante, hermanos, es que antes del distanciamiento social provocado por el COVID, ya habían otros distanciamientos. Sí, ya habían otros distanciamientos, como el distanciamiento conyugal. Eso, de estar casados, pero durmiendo en cuartos separados o en casas separadas. Algunos hasta lo consideran una nueva modalidad de la sociedad moderna. Dormir en cuartos separados o vivir en casas separadas aún estando casados. Ese tipo de distanciamiento ya estaba antes del COVID. Pero también hubo y hay otro tipo de distanciamiento. Ese distanciamiento emocional que muchos llenan no por alguien ni con alguien, sino el afecto que le tienen a cosas. Es otro tipo de distanciamiento. Pero hay uno más, el distanciamiento familiar, ese en donde hay hijos en edad escolar, en edad de desarrollo, niños y niñas que empiezan a descubrirse y que tienen preguntas y que no se las logran responder porque hay un padre y una madre que están ausentes. Entonces hay un vacío intelectual. Niños que tienen preguntas y se quedan con ellas porque no hay un papá, una mamá que se las responda, y resulta ser que otros sí se las saben responder equivocadamente. No solamente es un vacío intelectual con preguntas sin resolver, sino también un tipo de distanciamiento en la misma familia. Pero hay un distanciamiento peor que todos, que estaba antes del COVID, durante el COVID y post-COVID también. Es ese distanciamiento espiritual. Distanciamiento espiritual que se da por causa del pecado. Y con todos esos distanciamientos, lo interesante es que todos por igual tienen un común denominador. Y es que tienen respuesta. Se puede arreglar el asunto. Cada uno de esos distanciamientos puede resolverse. Tiene respuesta. Esa es la gran noticia. Estaríamos en crisis, en la peor de las crisis, si no tuviéramos una respuesta. Pero lo cierto es que para cada uno de ellos hay solución.
Y también para ese distanciamiento espiritual hay solución. Esa es la gran noticia. Y es cuando venimos a la escritura que encontramos la respuesta a esa vida que muchas veces sin Cristo la persona la vive en una falsedad por conveniencia. Así es el pecado. El pecado hace vivir a la persona en una falsedad conveniente. Pero cuando se propone una solución que se llama verdad, la verdad puede incomodar, sí, la verdad puede incomodar, pero resulta ser liberadora. Ese es el gran secreto de lo que la Escritura nos habla. Y muchos por eso no le prestan atención a la verdad. Es que la verdad me resulta incómoda. Es que la verdad me causa escozor. Es que la verdad es como que si me metieran limón en una herida y que me le pusieran chile al mismo tiempo. Eso me causa la verdad. Sí, la verdad puede ser muy incómoda, pero es sanadora también. Es liberadora, purifica. Y la vida espiritual, por eso le importa tanto a Dios, hermanos, nuestra vida espiritual, que Él gusta. Dios no le gusta vivir a la distancia. A Dios le gusta acortar distancia. Y por eso es que el Dios soberano busca acercarse, y al hacerlo lo hace con el firme propósito de decirle a la persona cuánto le importa a esa persona, a Dios. Y por eso Él acorta distancia, porque Él sí tiene respuesta para el pecado. El pecado, que es la causa del distanciamiento entre el hombre y Dios. Dios dice: yo puedo solucionar el asunto. Y es el Señor el que nos lleva a que vengamos también a su iniciativa, a que acortemos distancia con Él, porque entre tanto más nos tardemos, así va a ser peor incluso el distanciamiento, que se puede convertir definitivo y eterno. Veamos cómo Juan nos lo propone hoy, porque Juan nos invita a que nosotros le prestemos atención a dos cosas. En un versículo nada más, dos principios que Juan nos quiere compartir hoy, en el versículo 11 del capítulo 1. Y en ese capítulo 1, verso 11, Él nos va a mostrar dos cosas. La primera es que Dios sobrenaturalmente quiere mostrar quién es Él. Y quiere mostrar también, Juan, que el hombre en su tendencia natural, la tendencia sobrenatural de Dios es acortar distancia, acercarme cuanto me sea posible. Pero también Juan nos va a decir la tendencia natural del ser humano, que no es acercarse, sino distanciarse. Y mis hermanos, vayamos allá de una vez al capítulo 1, verso 11. Por favor, dígame que tiene abierta su Biblia. Porque aquí dice Juan en el verso 11, siendo un solo versículo, leámoslo todo, por favor. Decimos juntos, al unísono, dice verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan nos va a presentar dos principios, hermanos, y nos va a decir que Dios, pero es que Dios acorta distancia al punto que Él se vuelve cabecilla de su gracia. Y luego nos va a decir que el hombre en su tendencia natural es cabecilla de su propia destrucción. Y Dios quiere cambiar eso. Y es por eso el título el día de hoy. Hermanos, ¿cuál es? ¿Lo tiene ahí? ¿Cuál es el título del día de hoy? Este Juan, este anciano, que es un anciano para todas las épocas, como yo prefiero llamarle, nos invita a que conozcamos cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios es ser conocido, y ese deseo de Dios lo lleva a Él a ser cabecilla de su propia gracia ante lo que Dios sabe. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? La tendencia del ser humano es ser cabecilla de su propia incredulidad. Y lo que pierde de vista el ser humano es que al ser cabecilla de su incredulidad, eso va a terminar en desgracia, en tragedia, en condenación, y se va a volver inevitable si es que el hombre no le presta atención a la importancia que Dios le da a su vida. El primer principio, entonces, ahí en el versículo 11 dice: a lo suyo vino. Y el principio es este, hermano: Dios desea verte como suyo en su gracia. Sí, tan simple, ¿verdad? Miren, tan simple, pero tan doctrinal.
Tan simple, pero tan teológico, Juan. Tan simple y tan profundo. Hermanos, porque lo que está de fondo acá tiene que ver con la experiencia sobrenatural que una persona puede tener con el Dios directo, con el Dios vivo, con el Dios soberano. Y aquí encontramos algo interesante en este versículo 11 al principio. Dice, a lo suyo vino. Y tenemos que prestarle atención, que es lo suyo acá, ¿cierto? Porque el contexto nos lo presenta, nos lo descubre y nos pone en un terreno firme para que entendamos dónde es que va la enseñanza de Juan para nosotros. Aquí, a lo suyo vino, literalmente, ahí en el texto original es a sus cosas. A sus cosas. Juan está diciendo, Jesús vino a sus cosas. ¿Y cuáles son sus cosas aquí? Es una buena pregunta que nos tenemos que responder. Y las cosas que son de Cristo, hermanos, que le pertenecen, que son propias, que son suyas, así de tajo, es todo lo que ha dicho anteriormente. Y él ha dicho que ese Jesucristo es creador. Él ha hecho todas las cosas, le pertenecen a Él. Él tiene derecho de posesión de todo. Así que es ese Dios eterno, el verbo eterno, existente desde siempre, tiene una expresión. Y esa expresión, está diciendo Juan, como lo hemos visto en los versículos anteriores, esa palabra, ese verbo se expresa al mundo. Y la manera de que, cómo se expresa ese verbo, fue a través de un testigo llamado Juan el Bautista, de un hombre profeta que lo encaminó, que lo precedió, que lo dio a conocer, aquel que tanto esperaban. Oiga, aquel que tanto esperaban. Dios mío, es que era tanta la impaciencia de tenerlo que al final terminaron no creyendo en él. Qué irónicos somos, ¿verdad? De veras que a veces hasta yo me sorprendo, hombre, y yo podré ser yo tan contradictorio como los judíos. Sí, espérese eso, y más todavía. Uno podría pensar que no, yo no puedo llegar a ser tan contradictorio como ellos. Pero ¿quién nos conoce? Ni nosotros mismos nos conocemos. De hasta dónde podemos llegar en nuestra incredulidad. Es ese verbo que se sabe expresar al punto que Juan dice, esa luz, esa vida venía a este mundo, se llama encarnación. Es que ese verbo sabe expresarse, es que ese Dios sabe acercarse, ese Dios sabe cortar distancia y ese Dios viene para identificarse con la raza humana. A las suyas cosas vino, dice el verso 11, a lo suyo vino, su creación. Y cuando habla de las cosas suyas, también incluye la humanidad. Y cuando habla de las cosas suyas, también habla de que este Cristo perteneció a una familia judía. Y que esa familia judía pertenecía a un pueblo escogido. Y que ese pueblo escogido fue escogido no porque fuera la gran cosa. Olvídense, hermanos. Quitémonos la idea de que el pueblo de Israel fue escogido solo porque era mejor que todos. No, era el peor de todos. Y así siendo pobres y así siendo miserables, yo los escojo. Y es por eso que Cristo incluso ni siquiera hizo tal diferencia, identificándose Él como judío con ellos. Y dice que Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Hermanos, tenemos algo grande acá. Y sabe que mientras pensaba en esto, a las suyas cosas vino. Me hizo recordar aquel salmo. Ese salmo escrito por el rey David. Ese salmo 24 que cuando usted llegue a su casa, medítelo. Porque ese salmo 24 va a decir David el rey, ¿no? De una manera poética, ¿quién es? Oiga, antes de que Jesucristo apareciera en su carne, en su humanidad, David sabe describir a ese Dios eterno. Y va a decir allá en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, dice, y los que en él habitan. Porque la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Sigue David diciendo, ¿quién subirá, dice, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá, dice, bendición de Jehová
y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice David, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice David. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Vuelve a preguntar David, ¿y quién es este Rey de Gloria? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Insiste David. Y dice al final de ese Salmo 24, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y David ya lo había anticipado, el Dios que tiene derecho de posesión de todo. Así que le pertenece a Él, le guste o no le guste, al que quiera creer o no quiera creer. Pero por derecho de posesión, por ser creador, el Señor es dueño de todo. Miren, tanto que el mismo rey David, viéndose él, recordando cómo se veía él en el vientre de su mamá, dice, mi embrión, mire, mi embrión vieron tus ojos vieron mi embrión. Él nos formó. Usted no es un accidente. Usted no es resultado de un amor equivocado. No, Dios lo puso en este momento de la historia para mostrarle su gracia, porque Dios es cabecilla de su propia gracia. Dios mío. Y con esas cosas que son suyas, Dios también muestra lo que es muy suyo, que es su carácter. Y Juan, miren, este Juan es como que si nos abriera el periódico, y usted cuando ve el periódico empieza a ver los titulares, ¿no? Usted empieza a ver los titulares. De hecho, cuando comienzan las noticias en la televisión, ¿no? Y estos son nuestros titulares, y les empieza a dar uno y otro, y le dan los titulares. Y aquí Juan como que nos da los titulares de todo lo que él va a explicar después, de Dios, de su carácter. Lo muy suyo, hermanos, Juan ya está tirando luces ahí. Él es vida, Él es luz, el Señor es el camino, es la verdad, es la vida, es maestro, es profeta, es sacerdote, es rey. Él es la puerta, Él es el mediador, Él es el Hijo, Él es el Señor, y Él es todo y mucho más, va a decir Juan. Hermanos, tenemos algo tremendo acá, porque no solamente es el derecho de posesión que Él tiene, sino también lo que Él es y tiene para dar. Dice, vino a lo suyo. Dios los escogió a ese pueblo. Y Cristo también los llamó suyos y no se avergonzó de llamarles sus hermanos, dice la escritora allá a los hebreos. Entonces, dígame usted, con ese derecho de posesión que Él tiene, siendo y ostentando aquello que le es único, creador, dígame, ¿cómo se sentiría el dueño de aquello que es suyo? ¿Cómo llegaría usted a su casa que es suya? Dígame, ¿llegaría usted como un extraño? ¿Llegaría usted con aquel sentido de amenaza a lo que es suyo? Si usted llega a su casa, se quita los zapatos, se pone cómodo. Es más, a aquellos que usted invita a su casa, lo quiere hacer complaciente. Usted quiere tratarlos bien, usted quiere que se sientan bien, usted los quiere atender. Y Él, como el creador, tenía esa expectativa. Vengo a lo que es mío. Vengo a mi territorio. Vengo a mi gente. Y esa expectativa de hospitalidad, vaya si no. Es una hospitalidad muy, pero muy, que todos la entendemos en nuestro concepto más básico incluso. Porque si usted llega a mi casa, créeme, usted va a ser bien atendido. Y asumo que si yo llego a su casa, usted me va a ofrecer lo que tanto me gusta. Un café con canela. Y si es de olla, mejor todavía. Y si me sorprende con unas 3 revueltas, mejor todavía. ¿Ya? Oigan, todos nosotros sabemos los estándares básicos de la hospitalidad, ¿no es cierto? Ahora imagínese usted, ¿cuál
habría sido el estándar de hospitalidad que esperaba el Señor a lo que es suyo. ¿Se puede imaginar? En una cultura tan rica en hospitalidad, tanto que el anfitrión podría dar la vida incluso por el invitado. Así es la cultura judía y Medio Oriente, siendo el dueño. Y es que Jesucristo viene, Dios mismo, acortando distancia, porque yo quiero mostrarte cuán importante eres para mí. Y con esa gracia, Dios tiene un deseo de que me conozcan, deseo que yo quiero romper ese distanciamiento, porque yo quiero que tú te sientas mío, en mi gracia. Esperemos que todos aquí estemos convencidos de ello. Porque sabe, hermanos, muchas veces tenemos de Dios un concepto muy, muy reducido. Y para demostrárselo, me traje esto. ¿Y saben qué traje aquí? Esta es mi caja de herramientas. Y aquí yo tengo martillo, tengo desatornilladores, tengo clavos, tengo, en fin, le puedo cobrar barata la hora si quiere algo. Pero ¿sabe qué soy capaz yo de hacer con estas herramientas? Sí, bueno, cosas básicas, ¿no? La verdad, admiro a aquellos que tienen habilidades muy, muy finas en lo que es las reparaciones. Y yo puedo hacer con las herramientas que dispongo, bueno, hacer una reparación por aquí, otra reparación por allá. A veces me lleva tiempo, al final termino haciéndolo. ¿Y saben qué? Hay algo que sí, que no me queda bien, dice. Claro que yo no voy a usar un desatornillador para clavar un clavo, ¿verdad? No, voy a usar la herramienta que corresponde, ¿verdad? Con un martillo yo voy a tomar un clavo y le voy a dar. Tampoco voy a usar un martillo para atornillar, ¿verdad? Obvio. Y oigan, hermanos, cuando pensamos en qué hace Dios, a lo más que podamos llegar, o podemos llegar, puede ser incluso a topollillos, como le llaman, ¿verdad? A un Mickey Mouse. Es que si acaso hice lo mejor que pude y lo que logré hacer fue un Mickey Mouse, un topollillo, y ¿sabe algo? Se puede lograr con la herramienta correcta. Y aquí es donde venimos al punto de que Dios encabeza su gracia acortando distancia porque Él quiere ser conocido. Y también Él quiere acortar distancia con aquellos que han sabido conocerle para que otros le conozcan. Y estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Dios ha acortado distancia con personas muy cercanas a nosotros. Y la manera de cómo Dios quiere usar la herramienta correcta, Dios no va a usar la herramienta equivocada. Le voy a decir, Dios no va a usar a un incrédulo para traer a otro incrédulo. Es que Dios va a usar a un hijo suyo que ha experimentado la gracia, y esa va a ser la herramienta correcta para que otros se den cuenta de cuánto Dios quiere estar cerca de él, de ella. Y por eso es que usted tiene una herramienta muy eficaz. Se llama testimonio. Usted tiene un testimonio, y como lo decíamos en nuestra clase, usted tiene un testimonio que ni yo mismo sabré explicarlo mejor que usted mismo, ¿ya? Y nadie puede explicar mi testimonio mejor que yo, porque eso lo conozco yo. Yo sé hasta dónde llegó mi vida de oscuridad, ¿para qué? Entonces, y solo entonces yo puedo explicar cuánta luz Él me dio. ¿Se da cuenta? Yo no puedo explicar cuánta luz le dio a usted para salir de ese túnel de oscuridad, pero lo cierto es que usted tiene un testimonio. Esa es la herramienta que usted tiene, y Dios cuenta con usted para que otros le conozcan. Y saben, hablar del testimonio, hermanos, es simple. Es hablar de cómo usted vino a ser propiedad de Dios. Tú eres mío porque respondiste a mi gracia.
Pero pertenecer a Dios pasa primero por, atención a esto, pertenecer a Dios pasa primero por venir a ser hijo de Dios. Entonces una cosa está ligada a la otra. Hermanos, no podemos quedarnos callados con un mundo que se hunde en oscuridad, con un barco que está a la deriva, con vidas que van sin sentido y sin rumbo, que no tienen un destino, que a lo mejor que pueden hacer es tratar de adivinar para dónde van, pero usted tiene una herramienta que es convincente y es el testimonio para decirle a otros que pueden pertenecer. Y para pertenecer pueden primero venir a llegar a ser hechos hijos de Dios. Así es que a lo suyo vino, dice. Las expectativas eran grandes. Yo vengo a lo mío y lo menos que yo espero es una cordial bienvenida, al menos. Pero Juan nos va a dar un segundo principio. Mire lo que dice el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios no solo desea verme como suyo en su gracia. Eso es lo sobrenatural, en la corta distancia, pero también Juan nos habla de la tendencia natural del ser humano. Y este es el segundo principio. El hombre desea ser cabecilla de su propia incredulidad. Y como destino, como consecuencia de encabezar su propia incredulidad es, la Biblia lo llama, condenación. Veamos detalles ahí. Porque hermanos, es el hombre que decide por voluntad propia excluirse de esa gracia. Yo no quiero esa gracia, yo quiero vivir mi vida. Y lo que Juan está dando es una expresión de cómo la realidad triste y trágica del ser humano camina de día en día. Es que la expectativa de Dios de ser recibido dice que lo rechazaron, no lo recibieron. Y ellos, cuando dice a los suyos vino, y los suyos se está refiriendo al pueblo de Israel. Ahora, recordemos cuáles son las referencias que ellos ya tenían como para decir que sí, tenían todo a su favor para darle la bienvenida al Señor. Recordemos que el pueblo judío vivía de acuerdo a la ley que Dios les había dado. Y toda la ley apuntaba hacia Jesucristo. Y toda la ley y todas sus ceremonias y todas sus fiestas y todos sus eventos y todo su simbolismo siempre le apuntaban al Señor Jesucristo. De hecho, Pablo cuando escribe allá a los Gálatas, Romanos, va a decir que la gracia fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es que todo eso el judío lo conocía. Ellos vivían milenariamente esperando al Mesías y lo esperaban tanto que cuando se les aparece en una condición muy humilde, este es el que tanto esperábamos. Y hermanos, no hubo bienvenida. Ellos tenían lo que otros pueblos nunca tuvieron. Tuvieron la ley que les hablaba de aquel que apuntaba y que podía cumplir la ley por completo y que podía ser respuesta para ellos. Y lo rechazaron. Rechazaron su enseñanza, rechazaron su doctrina, rechazaron todo de él, hasta su apariencia. De hecho, Isaías anticipó eso también. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es que la fe iba a estar puesta de tal manera, hermanos, que hasta en lo más insignificante Jesús, en su físico o en su apariencia, parecía no deseable. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que tener fe en Cristo es porque su fealdad me atrae. La fealdad de Cristo me atrae, sin atractivo, sin aquello que el mundo nos vende, que es necesario, indispensable para fijarse en algo, en alguien. Y allí el Señor, vemos que incluso los sacerdotes, imagínense el colmo de ser un cabecilla de su propia incredulidad, que los sacerdotes, siendo de la tribu de Leví, los que le hacían entender al pueblo las
experiencias espirituales más profundas, aún ellos estaban ahí en la cruz. Y este es el que dice que puede salvar, si ni siquiera se puede salvar a sí mismo. ¿Sabes qué? Baja de la cruz y vamos a creer en ti. Pero ¿cómo es posible que podamos creer en ti y que tú puedes salvar a todos cuando ni tú mismo lo puedes hacer? ¿Se puede imaginar semejante blasfemia? Y lo atacan en lo que él era. Porque Juan, repetidas veces en todo en su evangelio, va a registrar en propias palabras de Jesús cuando dice: el Padre y yo somos uno. Yo soy hijo. Él es mi Padre. Él me ha enviado. Yo estoy aquí para que ustedes lo conozcan a Él. Hermanos, pero no hubo bienvenida. Hubo rechazo. Lo consideraron incluso blasfemo. No, es que sus milagros los hace por Belcebú. De hecho, vamos a ver en Juan que al Padre le llaman Belcebú, Dios de las moscas. Imagínense hasta dónde llega la incredulidad del ser humano, de cualquier persona. Es esa burla cruel, aun cuando en la misma muerte estos no se detienen. Estos no se guardan nada. Estos le van a tirar en su cara lo que no esperaban. Así es la incredulidad, hermanos. Preferencia por la oscuridad. Preferencia por el pecado. Esa incredulidad donde lo oímos de muchas maneras en nuestro lenguaje coloquial de a diario. ¿Sí? No, tú pon tierra de por medio. ¿Ya? No, es que pon tierra de por medio. Es que mejor guarda distancia. Es que mejor dale la espalda. Es que mejor muéstrate indiferente. Es por eso que hablar de cosas religiosas, no, yo no voy con eso. Y ¿saben algo? Hermanos, es así como fabricamos nuestros propios dioses. Y entonces venimos acá a una ilustración interesante. Porque mucha gente, y díganme si no fue el caso examinémonos un momento. ¿Acaso no es que llenábamos nuestra vida con entretenimientos? Esa necesidad inmediata. A mí lo único que me importa es llenar mi necesidad ya inmediata. A mí no me hable de situaciones del futuro. Yo quiero resolver mi necesidad inmediata. Yo no tengo tiempo para estar tratando de cosas del más allá, ni cosas profundas. No. Ese es el vocabulario de la gente hoy. Y lo pudimos ver esta semana, el miércoles, al visitar aquí alrededor de la iglesia. De hecho, usted recibió una invitación ahí de lo que somos. Y saben que entre más lo leo y entre más lo pienso, me gusta más el nombre, Kingdom City, ciudad del reino. Porque Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo. O sea que el nombre está perfecto. Pero aquí está. Y cuando fuimos a visitar esta semana, el miércoles, llevamos esto y también llevamos esto otro. ¿Ya? Llevamos una caja de galletas a nuestros vecinos. Tocamos la puerta. Algunas no se abrieron porque las personas obviamente no estaban. Pero volvimos a tocar y otras sí se abrieron. Y buenas tardes. Mi nombre es Héctor, ella es María, ella es Blanca. Fuimos los tres. Mucho gusto. Y somos de la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia en español, acá enfrente de usted. ¿Ya? Y venimos a decirle que nos sentimos honrados de ser sus vecinos. Y queremos entregarle esto. Y muy amables, nos recibieron la caja de galletas, nos dieron su nombre. Ah, sí, también mi hijo estudió allí. Y otro por allá nos dice, mi hijo estudió ahí, en la escuela de la iglesia. Y mi nieto estudió allí también. Alguien ahí nos dijo, mi hija trabajó ahí, fue la secretaria de la escuela. Y hermanos, olvídese
olvídese que esto no lo podemos saber si es que no cruzamos la calle. No, olvídese. No va a suceder si no tocamos la puerta. Y si no tiramos puentes, una vez más le digo, no para hacerlo sentir mal, pero si usted no está tocando puertas, si usted no está diciendo cómo es que alguien puede acortar distancia con su testimonio para que vengan al conocer al que encabecía su gracia para perdón y para salvación, entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces no entendemos para qué existe la iglesia. Entonces solamente nos vamos a limitar a invitar y a invitar y a invitar. No, es que hay que hablar. Es que ¿cómo le vamos a decir a una pareja que está al borde del divorcio que hay solución en Jesucristo? ¿Cómo le vamos a decir a un drogadicto que hay respuesta en el Señor, que lo puede cambiar? ¿Cómo le podemos decir a alguien que vive con su culpa metida ahí en el alma y en el espíritu que Dios lo puede liberar si es que no hablamos y si es que no tiramos puentes? Así que de nuevo, miren, ¿sabe cuánto vale esta caja? 1.69. Ah, por cierto, esto no lo compré en la 99, ¿ok? Y no es de que estén vencidos. No, pero es tan simple, ¿no? ¿Qué es gastarse $20 para ir a regalar? No es nada, no es nada. Y sabe que con el regalo también iba esto otro. Y estamos aquí para servirle. Y usted nos puede visitar cuando quiera. Y usted va a ser bienvenido. Tan simple como eso. Por eso es que usted recibió una ahí hoy. ¿Y sabe qué? Entrégueselo a alguien. Quiero cordialmente invitarlo a mi iglesia y aproveche de hablar, de compartir su testimonio. ¿Y sabe qué le puede pasar? Lo que nos pasó a nosotros el miércoles. De que alguien ahí de un solo nos vio y de un solo dijo, no. ¿Está? Vamos a aprender qué hacer con ese tipo de personas en nuestra clase después del culto. Pero otros cordialmente nos abrieron, cordialmente nos atendieron, nos dieron su nombre y ¿saben? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Y aquí está cada casa que visitamos, el número de la casa, el nombre de la persona que nos abrió, el que no nos abrió, el que solo hablaba inglés, en una casa donde es una propiedad de varios apartamentos. En fin, encontramos gente, hermanos, que quiere oír y gente que no quiere oír, gente que son cabecillas de su incredulidad. Pero nosotros queremos mostrarle dónde está la respuesta, dónde está la luz. Así que si usted se quiere venir los miércoles a las 5, aquí vamos a estar. ¿Y sabe qué vamos a hacer? A seguir tocando puertas, face to face, cara a cara. Aquí no es cuestión de eventos. Si es que en eventos nadie se da por aludido. Pero cuando usted llega a esa persona y le dice, mi nombre es Héctor Alas, ¿y sabe qué? Déjeme contarle cómo fue que yo pude venir a encontrar paz en mi vida. Eso es distinto. Y usted tiene un testimonio tan bueno, pero tan buenísimo que ni yo mismo lo puedo explicar. Usted sí, como no puede explicar el mío, es que cada uno puede venir a decir cómo fuimos conquistados por el Señor y cómo Él encabeza todavía su gracia para darle oportunidad a la gente que vive siendo cabecilla de su propia incredulidad, de sus tinieblas, de sus pecados, de tirar tierra de por medio. Y hermanos, acortemos distancia. Les invito a que acortemos distancia. Pero dice, y los suyos no le recibieron. Yo estaba pensando, ¿qué más significa eso? Y los suyos no le recibieron. Traté de ponerme las sandalias de un judío de la época. ¿Y sabe cómo lo hubiera dicho yo? Si de pronto hubiera sido yo el que hubiera estado ahí en una de las calles y ver al Señor Jesucristo ahí pasar, ¿sabe cómo lo hubiera dicho yo? Yo hubiera dicho, no, a mí no me presenten a nadie que cambie mi agenda de vida. Porque mi agenda de vida es tener cosas. Mi agenda de vida es tener posesiones. Yo quiero a alguien que no me interrumpa mi agenda de vida.
Es que mi agenda de vida son mis estudios. Es que mi agenda de vida son cosas y más cosas. Es que yo no quiero que venga alguien que me prive de lo que me gusta. Y mucha gente hoy, esa es su oscuridad. Y mucha gente hoy, ese es su discurso. Y entonces, ¿cómo hacemos para que oigan? No, yo quiero a alguien que esté para cuando lo necesito, simplemente. Y me hizo recordar cuando yo trabajé en una oficina del gobierno, que ahí estaban los ordenanzas, ¿no? Y yo oía a los jefes cómo le hablaban a los ordenanzas. Mire, no se vaya lejos por si lo necesito. En el departamento administrativo. Y la gente así es con Dios. Mira, Dios, no te vayas si te necesito. Por ahí quédate, por ahí estate. Y hacemos de Dios un servil. Y hacemos de Dios, hermanos, alguien que esté solamente para cuando yo lo necesito. ¿Sabe qué? Dios es el dueño. Y nos ha conquistado con su amor. Y necesitamos llegar a esa gente que no ven la necesidad de un Salvador. Pero con nuestra vida podemos ser lo que Juan está diciendo, ser la expresión del verbo. Porque Dios ha acortado distancia con su iglesia, que es testiga y que es pregonera también de esa gracia. Así que, hermanos, la verdad a vivir con que nos quedamos hoy y que nos vamos, nadie está más allá de la gracia. Nadie está más allá de la gracia de Dios para perdonarlo, aun cuando lo rechace. Fíjese lo que estoy diciendo ahí. Y lo vamos a aprender más tarde en nuestra clase. Porque cuando rechazan a Cristo, ojo, es a Él que lo rechazan, no a mí. Y porque no me rechazan a mí, yo puedo seguir tirando puentes, ¿se da cuenta? Lo rechazan a Él, pero yo puedo seguir creando oportunidades para que esa persona siga oyendo de aquel que le puede conquistar el corazón con su salvación y perdón. Nadie está más allá de la gracia de Dios para perdonarlo, aun cuando lo rechace. Y con eso oramos y agradecemos al Señor por Juan. Padre, muchas gracias. Tú eres el Señor, el dueño. Viniste, Señor, a hacerte parte de tu creación, porque te gusta estar cerca, porque te gusta, Señor, ser conocido, y porque nos diste la mayor expresión de tu gracia con tu Hijo. Y tú sigues acortando distancia a través, Señor, de tu iglesia como testiga fiel y pregonera fiel de tu gracia, que nos perdona y que nos salva, Señor. Padre, yo oro que tu Espíritu Santo levante esta iglesia para ti. Que tú, Señor, nos des la convicción de para qué hemos sido salvos. Tu palabra claramente nos dice que nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y que nos trasladaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable para que anunciemos las virtudes tuyas. ¿Quién eres tú, Señor? Yo pido que tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos acá no nos deje tranquilos, que nos use con un testimonio convincente para abrir nuestra boca y decirle a otros también en situaciones semejantes cómo y dónde pueden encontrar respuestas a sus vidas. Señor, enséñanos a hablar. Guárdanos de callar tu gracia y que otros puedan también venir a ser conquistados por tu amor, Señor, como lo has hecho con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, porque todavía no logramos dimensionar semejante interés tuyo, Señor. Pero qué hermoso como eres tú. Gracias por tu iglesia. Llévanos a cumplir con tu misión, porque somos iglesia en misión para ti, Señor. Gracias, Padre. Aceptamos el reto.
Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Anuncios. Este sábado que viene, bueno, vamos en orden. Después del culto, la clase. Mire, lo que va a aprender hoy usted de evangelismo, usted quizás ni se lo imagina, pero quédese. Tenemos listo todo. Luego el miércoles, 6:30 el estudio. Hemos comenzado con la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Qué es la iglesia militante? ¿Qué es la iglesia triunfante? ¿Qué es la iglesia? Puntos suspensivos. Venga. 6:30 el día miércoles. También el sábado, siguiendo en la ruta de la semana, el sábado reunión de mujeres, 4 de la tarde. Y a la misma hora, 4 de la tarde, también reunión con hombres. Y ustedes ya saben qué pasa después de la reunión, ¿verdad? Así es que nos encontramos aquí el sábado a las 4, comunión, enseñanza, crecimiento del corazón y crecimiento del estómago. Muy bien, hermanos, con eso tenemos unos minutos de receso. Invitaciones como esta, nuestro hermano Manuel las tiene, lléveselas, tómelas, úselas, entréguelas y comparta. Con eso estamos despedidos. Que Dios nos bendiga.